Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Ciro Sabogal, yo trabajo en el Departamento de Asistencia Técnica de PVC Herford. De pronto el nombre de PVC Herford para muchos de ustedes ya es muy conocido. Herford es una empresa 100% colombiana, siempre ratificamos eso. Herford fabrica, comercializa y distribuye productos para la construcción. Herford siempre se ha caracterizado por sus productos, ¿no? Todos los productos que nosotros fabricamos cumplen normas y especificaciones técnicas, eso es lo básico, lo fundamental en todos nuestros productos. De hecho, PVC Herford exporta, y por decirlo así, tal vez es el requisito fundamental para que un producto pueda ser exportado, es que cumpla normas y especificaciones técnicas. En el día de hoy vamos a hablar sobre el portafolio de productos que tiene PVC Herford, vamos a hablar de tuberías, vamos a hablar de griferías, vamos a hablar de accesorios de PVC, vamos a hablar de tejas, en fin, vamos a hablar de todo nuestro portafolio. Espero que estén muy atentos y podamos disipar todas las inquietudes y dudas que ustedes tengan. Vamos a empezar por la línea de griferías, que es una línea bastante extensa, donde se maneja cierta cantidad de repuestos. Entonces voy a hacer un recuento de cada una de las líneas que tenemos en nuestro portafolio de griferías y ahí vamos resolviendo las inquietudes que ustedes tengan. Como les decía, dentro de nuestro portafolio de productos manejamos 3 líneas en el mercado. Herford fabrica tuberías y accesorios en PVC, fabricamos griferías marca Inalgrifos y fabricamos tejas plásticas. Generalmente casi todo el mundo conoce a PVC Herford por la parte de tuberías y accesorios en PVC. Pero como les decía, no es la única línea que tenemos la línea de griferías que se llama Inalgrifos, Industria Nacional de Grifos. Tenemos un amplio portafolio en la línea de griferías. Nosotros fabricamos griferías plásticas y griferías metálicas y seguimos ampliando nuestro portafolio teniendo en cuenta las necesidades del mercado, ¿no? ¿Por qué griferías plásticas y metálicas? Porque tanto la una como la otra le ofrece bastantes ventajas en el mercado. Vamos a empezar a hablar en general de cada una de ellas. Voy a hacer un recuento y vamos encontrando de griferías. Nosotros tenemos 5 líneas básicamente dentro de nuestra línea de griferías. Manejamos mezcladores para lavaplatos, incluyendo dentro de los mezcladores de lavaplatos obviamente las llaves de lavaplatos, que sería la primera línea. Manejamos mezcladores para lavamanos, que incluimos en la parte de mezcladores de lavamanos, mezcladores lavamanos de 4 pulgadas, mezcladores lavamanos de 8 pulgadas y la llave individual de lavamanos. Sería la segunda línea. La tercera línea que tenemos son la parte de mezcladores de ducha. Manejamos mezcladores ducha de 6 pulgadas, somos los únicos en el mercado que tenemos mezcladores ducha de 6 pulgadas en la parte plástica. Manejamos mezcladores ducha de 8 pulgadas, manejamos llaves individuales o registros individuales tanto plásticos como metálicos hablando de la línea de duchas. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. La otra línea, que es la cuarta, es la parte de grifería sanitaria. Todo lo que concierne a la grifería sanitaria, válvulas de entrada, válvula de salida, el flotador, en fin. Y la quinta línea es la línea de jardín. ¿Qué incluimos en la línea de jardín? Llaves plásticas, llaves metálicas, tenemos taparregistros y tenemos la famosa llave de jardín, ¿no? Que se utiliza en un jardín, para rociar el césped, para lavar el carro, en fin. Esa la podríamos clasificar dentro de la quinta línea, que es la línea jardín. Vamos a empezar por la parte de mezcladores de lavaplatos, para que ustedes conozcan las ventajas, las bondades y nuestro portafolio de productos que está incluido ahí. Hay una cosa bien importante en nuestra línea de griferías y es que nosotros tenemos repuestos para cada una de nuestras líneas. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo tengo un mezclador de lavaplatos y por alguna razón determinada se dañó una pieza, no hay necesidad de comprar todo el producto, sino comprar sencillamente la pieza que se acaba de dañar, ¿no? Eso es bien importante tener en cuenta, porque todos nuestros productos en la línea que tenemos, todas nuestras piezas son compatibles dentro de la misma marca, ¿no? De Inalgrifos. Vamos a empezar por la parte de mezcladores de lavaplatos. Generalmente, todos los nombres de nuestros mezcladores básicamente están dados por la manija que tienen. Como vemos ahí en la presentación, aparece un mezclador y en la primera línea aparece un mezclador con manijas diamante, entonces decimos que es un mezclador lavaplatos diamante. Hay una ventaja también, nosotros manejamos 3 tipos de cuellos o tubos surtidores, el cuello ganso, el cuello cisne y el cuello plano.
Inicialmente nuestra línea de grifería nosotros la habíamos empezado con todos nuestros cuellos metálicos. Ahora estos cuellos son plásticos. Hablando de la línea de mezcladores de lavaplatos, toda nuestra línea es plástica. En mezcladores de lavaplatos no tenemos línea metálica. Y la línea plástica le ofrece muchas ventajas. Quiero colocar un ejemplo para que quede bien claro. Cuando yo tengo un mezclador de lavaplatos plástico, tengo uno metálico. Si por ejemplo se va el agua y a los 3 días vuelve, ¿cómo creen que sale el agua por un cuello metálico con cierto óxido? Por un cuello plástico no. Eso quiere decir que la primera y más significativa ventaja que tienen los mezcladores plásticos es que no se oxidan. Importantísima esa. Cuando yo veo un mezclador plástico, da la apariencia que si fuera metálico, pero es simplemente que tiene un recubrimiento. Es un proceso de galvanoplastia, es aplicar cromo en una base plástica y le da la apariencia metálico. Los mezcladores tanto metálicos como plásticos tienen la misma garantía en nuestra línea de grifería, 5 años de garantía. Un mezclador metálico, hablando de cualquier línea, bien sea lavaplatos, ducha, no es que por el costo no es que sea de mejor calidad, lo que pasa es que el metal es más costoso que el plástico, pero la garantía para ambos es exactamente igual, son 5 años de garantía que nosotros damos bajo algo interesante, bajo recomendaciones de uso y de instalación. Si se le da un buen uso y una buena instalación, se tiene que tener en cuenta esa garantía, ¿no? O sea, que no haya maltrato, por decirlo así. Todos los mezcladores de lavaplatos son 8 pulgadas. ¿Qué significa 8 pulgadas? La distancia que hay entre centro y centro de cada manija. De hecho, cuando lo vamos a instalar, los orificios que están en el lavaplato ya esos están previamente diseñados para que vengan a 8 pulgadas, ¿no? Para poderlos ensamblar perfectamente. Toda la parte interna de nuestros mezcladores y la parte externa son completamente plásticos, aunque nosotros también manejamos algunas manijas que son metálicas, pero básicamente la base fundamental de nuestro mezclador todo es completamente plástico. Ustedes pueden observar ahí una serie de manijas que nosotros tenemos, ahí aparecen unas 7 manijas, pero realmente tenemos como unas 12 tipos de manija, y recuerden que el momento en que yo cambio una manija empieza a cambiar el nombre de la grifería. Y la referencia normalmente también cambia cuando yo cambio bien sea la manija o bien sea el tubo surtidor. Una ventaja de nuestra grifería es que toda la grifería que nosotros tenemos en la parte plástica es un sistema de cierre rápido. ¿Qué significa el sistema de cierre rápido? Que simplemente abre y cierra solamente en media vuelta, algunos en un cuarto de vuelta. Los grifos antiguamente cuando uno los iba a abrir tenía que girarlos 3 vueltas y media. Lo mismo al cerrarlos. Cuando tenemos un sistema de cierre rápido es muy importante porque la principal ventaja que tiene un sistema de cierre rápido es que estamos economizando agua. Eso es lo fundamental en un sistema de cierre rápido. Al abrir y al cerrar en un cuarto de vuelta pues estamos ahorrando mucho más. Dentro de nuestra línea que la tenemos, por decirlo así, estratificada, manejamos algo que se llama importante difusores y aireadores. Los cuellos altos vienen con un sistema de aireador. El aireador es el que le permite el paso del agua, es un difusor con una mallita y controla el paso de agua. Sumado a eso, si tenemos en cuenta el sistema de cierre rápido de las manijas, más el aireador, imagínense en cuánta cantidad de agua estamos ahorrando, ¿no? Tenemos cuellos con difusor, eso no quiere decir que el cuello que tenga un difusor no le podemos cambiar el difusor por un aireador, lo podemos hacer, pero como les decía, en nuestro portafolio de productos, la línea ya viene clasificada a cuáles mezcladores y cuáles cuellos vienen con aireador y cuáles vienen con... ¿Y nos puede explicar en qué consiste el sistema de ahorradores de agua de Inalgrifos? Esa respuesta básicamente está fundamentada en 2 aspectos importantísimos. Primero, y una de las características de nuestra grifería, les decía que todos nuestros grifos plásticos son un sistema de cierre rápido. ¿En qué consistía el sistema de cierre rápido? Un cuarto de vuelta nomás el giro, algunos en media vuelta, y ahí empezamos a economizar agua. ¿Por qué? Porque el recorrido es más corto. Entonces, en el momento en que usted tiene un recorrido más corto, tanto de apertura como de cierre, inicialmente está ahorrando agua. Sumado a eso, nuestros cuellos, en el caso de los cuellos altos, el cuello cisne, tiene un aireador, es un dispositivo que controla el paso de agua. Entonces, si está controlando agua en el momento en que está abriendo y cerrando el grifo, sumado a eso con el control de paso de agua, el consumo de agua es mucho menor. Ese es nuestro ahorro de agua. Sumado con las manijas y bondades de nuestro producto, tratamos de unificar el sistema del cierre rápido. Básicamente, por decirlo así, tenemos un vástago universal para todos nuestros productos.
¿Qué ventajas ofrece? Que en el momento en que yo quiera comprar un repuesto, en el caso del vástago, para cualquier tipo de mezclador, no importa el tipo de manija que tenga dentro de nuestra línea, ese vástago es universal, le sirve a todas las líneas. ¿Por qué lo digo es importante? Porque cuando yo no tengo una línea inalgrifo sino de otro tipo, y se me llega a dañar el vástago, uno va a la ferretería y pregunta, por favor, ¿me puede vender un vástago para un mezclador? Lo primero que le preguntan es, ¿el vástago es plástico o metálico? Porque hay plásticos y hay metálicos. ¿El vástago es de cuadrante o es de estría? ¿El sistema es cierre rápido o cierre tradicional? ¿Es de cuadrante o es de estría? Entonces queda aquí uno loco. La idea de nosotros es que el vástago es universal. En el momento en que usted quiera comprar nuestro vástago, dice, necesito un vástago inalgrifos. Es el mismo para un mezclador diamante, Balmoral, en fin, para cualquiera de los mezcladores que nosotros tenemos. Esa es una ventaja bien importante, ¿no? Bueno. Les decía que también tenemos repuestos. En el momento en que se dañe el cuello, se puede vender como repuesto, las manijas se pueden vender como repuestos, y toda la parte interna, que es el sistema del cierre rápido, para el caso de todas nuestras griferías plásticas. Metálicas también hay algunos, pero la gran mayoría de repuestos están en las griferías plásticas, ¿no? Aunque las metálicas hay algunos que son restringidos por el sistema de funcionamiento que tienen. Vamos a mirar ahora la parte de los mezcladores de las llaves de lavamanos, que también conforman esa línea de lavaplatos. Cuando hablamos de llaves solamente es una entrada de agua. Cuando hablamos de mezcladores son dos entradas de agua. Generalmente la izquierda, por norma general, está determinada que es agua caliente y la derecha es agua fría. Si por alguna razón se me llega a dañar un vástago en una llave de lavaplatos, es el mismo sistema de un mezclador de lavaplatos. Ahí no hay ninguna diferencia. El vástago, como les decía, es universal. Los cuellos los puedo intercambiar. Nosotros vendemos solamente también mezcladores, o podemos vender los conjuntos en la parte de mezcladores de lavaplatos. Vendemos el mezclador como tal y vendemos el conjunto. ¿Qué conforma el conjunto? Hablando de un mezclador o un conjunto mezclador lavaplatos. Lo conforma el mezclador como tal, lo conforman los acoples, lo conforma la canastilla y lo conforma el sifón en P. Eso sería un conjunto. Aparte yo puedo comprar el sifón, puedo comprar los acoples, puedo comprar la canastilla o el mezclador como tal, ¿no? Esa es la ventaja. Si lo quiere por fuera, piezas individuales, o lo puede comprar colectivamente. Vamos a hablar ahora de la parte de mezcladores de lavamanos que conforman lavamanos de 8 pulgadas, lavamanos de 4 pulgadas y las llaves individuales. Igual, el concepto muy basado en lo que hablábamos de los mezcladores de lavaplatos. Cuando hablamos de un mezclador lavamanos de 8 pulgadas, la distancia que hay entre centro y centro en cada una de las manijas. Igual para el de 4 y la llave individual. Recuerden que esos orificios ya están instalados o establecidos dentro de un lavaplatos, ¿no? Para poderlos trabajar perfectamente. Y aquí seguimos con la línea plástica. Y recuerden que esto sigue siendo sistema de cierre rápido, ¿no? Toda la línea plástica. Intercambiando manijas, intercambiando la línea que tenemos tanto de manijas, ¿no? 8 tipos, 10 tipos de manijas, Balmoral, diamante, en fin, cada una de ellas. Llaves individuales de lavamanos también que tenemos con el mismo del sistema. Hay algunos en tamaño de las manijas cambian. Por ejemplo, la manija de un mezclador de lavamanos no es la manija en tamaño a una llave individual de lavamanos. ¿Por qué tenemos eso como proporcionado? Porque si yo le coloco una manija muy grande de un tipo de un mezclador a una llave individual, estéticamente no se va a ver muy bien. Por eso esa manija de una llave individual es más pequeña, pero en la forma y el diseño es exactamente igual a cualquiera de las que tenemos nosotros. Exactamente, varía es el tamaño, ¿no? Por estética y presentación. Listo. Aquí, bueno, en esta parte aparece parte de lo que es la línea de jardín. Hablábamos de la pistola rociadora, hablábamos de las llaves individuales y allá aparecen tanto plásticas como metálicas. Importantísimo eso. La línea de plásticas que ustedes observan ahí son cierre rápido. La línea metálica no es cierre rápido, ¿no? Es un sistema de cierre tradicional, para que lo tengan en cuenta. El sistema de cierre tradicional en nuestra línea metálica es aproximadamente 3 vueltas y media, tanto en apertura como en cierre, ¿no? La parte interna de nuestros mezcladores, en estas llaves individuales, son vástagos plásticos, algunos en el caso de los plásticos, y en el caso de los metálicos hay algunas líneas que tienen vástago plástico, ¿no? En la línea metálica.
Las llaves que tienen rosca en la punta las llamamos llave jardín, las que no tienen rosca en la punta las llamamos terminal, ¿no? Esto es parte de lo que conforma un conjunto en mezcladores de lavaplato que estábamos hablando, las canastillas de lavaplatos, los acoples, las grapas, en este caso para hablar de los mezcladores de lavamanos, que son los que sostienen el lavamano, y el famoso sifón en P. Ese sifón también lo llamamos sifón universal. ¿Por qué lo llamamos sifón universal? Porque ese sifón generalmente lo hemos instalado en un lavaplatos, pero ese sifón también sirve para instalarlo en un lavamanos. Simplemente se le cambia la parte superior. Cuando lo instalo en un lavaplatos, cojo el sifón y le coloco la parte superior, que es la canastilla. Cuando lo quiero instalar para un lavamanos, cambio la parte superior y le coloco ahí una rejilla. Y lo puedo instalar para un lavamanos perfectamente. Por eso lo llamamos sifón universal en P. Los acoples nuestros son completamente plásticos, aproximadamente 40 centímetros de longitud, y existen acoples para el sanitario y acoples para el lavamanos, ¿no? Quiero hacer una aclaración ahí bien importante. El acople del sanitario no es el mismo acople del lavamanos. El acople del lavamanos es el mismo acople del lavaplatos. El acople del sanitario es diferente. ¿Qué los diferencia? El tamaño de las tuercas. Tienen diferente medida. En un acople de lavamanos, que es el mismo acople de lavaplatos, las dos tuercas son de media por media. En el sanitario, la tuerca que se conecta al adaptador que viene en la pared, en este caso el adaptador macho, es de media. Y la otra tuerca, el otro extremo que se conecta a la válvula de entrada de una grifería sanitaria, la medida es 7/8. Entonces, uno sería media por media y en el sanitario sería media por 7/8. Importante tenerlo en cuenta. Repuestos, la cantidad de repuestos y accesorios que nosotros tenemos para nuestra línea de griferías. Ahí podemos ver el aireador, el difusor. El aireador es el que tiene una mallita, recuerden que él también se vende como repuesto. El difusor es el que tiene una serie de orificios muy pequeñitos. Extensiones para las llaves que quedan muy contra la pared, que queremos que salgan más así para que el chorro llegue más hacia el centro. La parte interna de nuestros mezcladores, o sea, el vástago, el sello y el resorte que conforman lo que llama el sistema del cierre rápido. Las tuercas, por ejemplo, para los casos de los sifones universales en P. Una tuerca en un momento dado puede ser un momento de que no se pueda ensamblar un mezclador, ¿no? Porque no tenemos las piezas completas. El escudo de la regadera, importantísimo, ese escudo es plástico con recubrimiento en cromo. Es el que va en la parte superior, tapando la conexión de tanto el tubo con la rosca que viene internamente. El tubo de la regadera, también importantísimo, recuerden que es plástico con recubrimiento en cromo. Estos plásticos son plásticos de alta ingeniería, ¿no? No piensen de que son productos que no van a reunir ciertas características y propiedades para ser fabricados. Son plásticos de alta ingeniería, resisten presiones, temperaturas y fricciones. Son plásticos completamente bien diseñados. Ahí viene el sistema del cierre rápido nuevamente, completico, el vástago, el sello, el resorte y una arandela de retención que es parte del sistema del cierre rápido. El escudo de la ducha, ese escudo del registro de ducha es el que está en la parte de atrás de la manija. El tubo surtidor de los mezcladores lavamanos de 8, en un momento en que se puede llegar a dañar, ese se vende también como repuesto con la parte que se llama el tubo 180 o la base de ese mezclador de lavamanos. Aparece el vástago, la torre metálica para algunos de nuestros mezcladores metálicos, que ahorita más adelante vamos a hablar de ellos. El asiento intercambiable es una pieza que va internamente dentro de los mezcladores. Los mezcladores, después de tanto abrir y cerrar, sufren un desgaste, tienen una vida útil. Después de esa vida útil hay desgaste de piezas, ese asiento es uno de esos desgastes, por eso también lo vendemos como repuesto. Ese tapón protector se utiliza muchísimo para lo que son mezcladores de ducha. Generalmente cuando yo no tengo todo el sistema ensamblado, antes de ensamblarlo completamente se pañeta, puede caer cemento, entonces ese cemento se puede ir internamente dentro del cuerpo del mezclador. ¿Qué hacemos con esos tapones? Protegemos que no caiga cemento internamente dentro del cuerpo del mezclador. El flotador de la grifería sanitaria se vende como repuesto también. Los tornillos que sujetan el tanque del sanitario. El émbolo, ese es un émbolo, es una pieza de la válvula de entrada de la grifería sanitaria. Ese émbolo es el que permite la apertura
y cierre de paso de agua, la varilla del flotador, que la llaman el gallinazo, para que esté más, ese es el que permite que se desplace el flotador normalmente, ¿no? Ese brazo lo tenemos en 2 dimensiones, en 13 centímetros y en 17 centímetros. Ahora más adelante vamos a hablar por qué vienen 2 longitudes. La tuerca que sostiene la válvula de entrada, la tuerca de la válvula de entrada que enroscamos por debajo para sujetar la válvula de entrada, el tornillo que sujeta el gallinazo o la varilla, el aguastó, algunos lo conocen como sapito aguastó, se llama el aguastó, y lo tenemos en 2 presentaciones, uno es de pin y el otro es de argolla. Y las tuercas de los acoples, ¿no? Hay de media y hay de 7/8 de lo que hablábamos de cada uno de los mezcladores, de los acoples. Bueno, hasta ahí en la presentación lo que quería mostrarles de un portafolio y una gama de accesorios, pero ahora quiero mostrarles físicamente cómo funcionan cada uno de nuestros mezcladores pasando por todo lo que acabamos de ver, ¿no? Para que puedan ver pieza a pieza cómo funciona, cómo lo desarmo, porque lo que queremos aquí también pretender es de que en un momento dado ustedes puedan hacer una reparación. Es que una reparación uno mismo la puede hacer con nuestras griferías, usted las puede armar, las puede desarmar y van a ver la facilidad de intercambiar piezas y de poderlas armar. Ahora vamos a proceder a desarmar este mezclador de lavamanos 4 pulgadas para basarnos en todo lo que acabamos de ver, para que vean cada una de las piezas y el sistema de funcionamiento. Este es un mezclador de lavamanos 4 pulgadas manantial. Se llama manantial por el tipo de manija que tiene. Es una manija plástica con recubrimiento en cromo, ¿no? Entonces, observen lo fácil que es instalar y armar y desarmar un mezclador de estos. Quito el tapón, es un tapón protector, es un tapón plástico. Simplemente la función de él es tapar el tornillo que está ahí, que es el que sujeta la manija. Ahora voy a proceder a desarmarlo. Quito este tornillo, que básicamente, como les digo, lo fundamental de ese tornillo es sostener la manija. En el momento en que quito este tornillo, obviamente me suelta la manija, es un tornillo con unas características especiales también de proceso de zincado para que no se vaya a oxidar. La manija normal, manantial. Este sistema que está aquí es el mismo sistema de funcionamiento de la parte de acá. Quito una arandela que tiene aquí, es una arandela de fricción también, es para sujetar la carcasa, es una arandela fabricada en nylon, con características bien importantes. Esta arandela, aparte de su resistencia, la fundamental de esta arandela es que la carcasa no se mueva con facilidad, que da esa sensación como si estuviera suelta, ¿no? Entonces, esta arandela la sujeta. Ahora sí voy a proceder a desarmar aquí el sistema del cierre rápido. Lo que yo les contaba, si alcanzan a observar, ven aquí el recorrido. Esta parte de aquí a aquí es el que me permite el sistema del cierre rápido, que prácticamente es solamente media vuelta nomás, ¿no? Esa es la ventaja de este sistema. Voy a desarmar. Internamente tiene una arandela. La voy a soltar porque esa arandela, en el momento en que yo la suelte, es la que permite que este vástago se salga. La función de esa arandela cuando está internamente es que cuando entra la presión del agua no va a permitir que este vástago se salga, porque entonces en el momento en que se saliera pues va a haber fuga, ¿no? Entonces simplemente presiono por este lado y presiono por el otro lado. Hay que hacerle un poquito de presión, obviamente porque esa arandela está sujetando perfectamente el vástago, ¿no? Hay que tener cuidado de saberle hacer la presión. Si le hago demasiado presión, puedo llegar a romper el vástago o una de las 2 ventanas del cuerpo válvula. Lo suelto. Y este es el sistema del cierre rápido. Tiene una arandela, que les contaba. Tiene un sello fabricado en nitrilo, es un caucho especial, y tiene un resorte en acero inoxidable. Y viene el vástago como tal. Esto es lo que conforma el sistema del cierre rápido: sello, resorte, arandela y el vástago. Esto es lo que vendemos también como repuesto. Obviamente esto tiene una garantía, como les decía. Dentro de las pruebas que hacemos una prueba de vida útil. ¿En qué consiste? Montamos todo este sistema dentro de la grifería, dentro del grifo, y lo colocamos a ciclar. Ciclar es simular la posición abierta y cerrada. Para contarle algo de las normas técnicas en grifería son muy estrictas. Por ejemplo,
En el caso de un mezclador dice que debe ciclar en esta posición, simulando posición abierta y cerrada. Para el caso de un mezclador de lavaplatos, la norma técnica exige que el mezclador debe ciclar 500.000 veces. O sea, abrir y cerrar 500.000 veces. Si antes de los 500.000 ciclos el mezclador da fuga por otro lado, sencillamente no está cumpliendo esa norma o esa condición, entonces habría que mirar a ver qué fue lo que sucedió. O sea que antes de los 500.000 ciclos no va a haber desgaste de estas piezas. Ya después, cuando se desgasten, por eso tenemos en cuenta venderlo como repuesto, ¿no? Para cambiarlo en un momento debido. Y está el orificio por donde pasa el paso de agua. Algunas de las características más importantes, ¿por qué se pierde la garantía? Muchas personas desarman el grifo, no leen las instrucciones. De hecho, cuando yo compro un grifo, no hay necesidad de desarmarlo, es simplemente instalarlo. Desarmarlo ya es para cuando uno va a mirar por qué alguna pieza no está funcionando. El orificio de paso de agua es muy pequeño, pero ya está diseñado para que dé una buena presión. ¿Qué hemos encontrado normalmente? Lo desarman, ven un orificio muy pequeño, que creen que no va a pasar suficiente agua. Algunas personas cogen un destornillador, lo calientan, lo colocan en el fondo y hacen un hueco así de grande. Cuando el orificio queda así de grande se perdió la garantía, porque en cierto sentido eso se llama maltrato, ¿no? Está cambiando las características y propiedades del grifo. Segundo, recomendaciones bien importante. Yo les decía que esto es un plástico con recubrimiento en cromo. Esto no se debe lavar con esponjillas ni detergentes muy fuertes porque se daña. Con el tiempo se va pelando y pierde adherencia. En una ocasión tuvimos un reclamo de que un cliente nos compró cierta cantidad de mezcladores y dijo, ese cromo es malo porque esto se oxida, se quema. Fuimos a la obra y efectivamente encontramos mezcladores completamente oxidados. Esta capa de cromo estaba amarilla, café, completamente oxidada. Empezamos a hacer un seguimiento que pudo haber sido para que se oscureciera tanto. Y resulta que en las obras, cuando van a entregar los apartamentos, tanto el cemento que está pegado en las paredes como en el piso, para remover ese cemento ellos utilizan ácido muriático o ácido nítrico. Después cogían esos elementos como toallas o elementos de aseo para limpiarlo y lo limpiaban sobre esta base. Obviamente eso es un ataque químico, deterioraba la película de cromo y por lo tanto deterioraba el mezclador, ¿no? Ahí también se pierde la garantía porque en cierto sentido es un maltrato, es un uso indebido a los mezcladores, ¿no? Esas son las recomendaciones que se deben de tener en cuenta. También importantísimo, recomendaciones antes de instalar cualquier grifo, lea las instrucciones de la ficha técnica y segundo, deje drenar la tubería. ¿Qué es dejar drenar la tubería? Dejar que pase agua limpia a través de la tubería para que todos esos residuos que arrastra el agua, como son piedritas y eso, no entren, se depositen en los empaques y los puedan llegar a dañar, ¿no? Normalmente cuando uno no drena la tubería, pasan esos residuos, llegan a los empaques, cierra uno un grifo y es cuando normalmente ve ese goteo constante. ¿Por qué? Porque hay una piedra o un mugre que está obstruyendo los empaques y no los está dejando funcionar perfectamente. Voy a proceder a armarlo. Mire, muy sencillo. Aquí simplemente suelto esta tuerca, deposito el mezclador por la parte superior del lavamanos y por la parte inferior lo que hago es sujetarlo con esta tuerca, ¿no? Es muy sencillo, es muy práctico. ¿Cómo se instala? ¿Cómo se arma normalmente? Coloco el resorte, lo deposito en esta parte de acá. Ese resorte no tiene derecho. Yo lo puedo colocar por este lado o lo puedo colocar por este lado. De igual manera me funciona, ¿no? Y procedo después a colocarle el sello. Este sello no puede quedar mordido. O sea, la idea es que entre bien en este alojamiento. Cuando entra él bien dentro de este alojamiento, ¿cómo sé que está perfectamente ubicado? Puedo voltear el vástago y no se cae, vean. Si lo dejo mordido, pues se va a caer fácilmente y es causa para que ocasione fuga. Importantísimo leer las instrucciones de la ficha técnica. ¿Por qué? Porque él se instala así, ahí no se ve el resorte. ¿Qué hemos encontrado? Lo desarman y lo arman en esta forma. Así hemos encontrado hasta con nuestros desarmados, que han desarmado nuestra grifería y lo arman en esta forma, que es la incorrecta, ¿no? El sistema de nosotros es así, resorte y después sello. Facilito el mezclador y lo coloco dentro de el alojamiento del cuerpo válvula de ese mezclador. Bueno, después de ensamblar el vástago, que es el sistema del cierre rápido, y para que nuevamente no nos dé esa sensación de que esta carcasa está suelta,
colocamos la arandela. Es una arandela que está alrededor de la carcasa, sujetada, y nos va a dar garantía de que está bien ensamblado el mezclador ahí, de que no va a haber problemas de que esta carcasa se vaya a mover con facilidad, ¿no? Que es una sensación de que de pronto algo no está funcionando correctamente. Y sí, luego procedemos a instalar la manija. En esta forma. Ya el resto que viene es muy sencillo, es sujetar el tornillo. Prácticamente observen que lo único que yo utilicé es el destornillador para apretar el tornillo, ¿no? Muy sencillo, muy práctico, muy fácil de manejar. Y coloco su tapón respectivamente. Eso es. Observen aquí que quedó nuevamente el sistema del cierre rápido. Muy fácil, muy sencillo. Mezclador lavamanos 4 pulgadas. Si yo desarmara un mezclador lavamanos de 8 pulgadas, una llave de lavaplatos, una llave individual de lavaplatos, una llave individual de lavamanos, estaría bajo el mismo sistema que acabamos de ver aquí. Prácticamente el sistema, vuelvo y repito, nuestro es universal. Vamos a hacer una presentación en animación de todas las características de nuestras griferías, de lo que acabamos de hablar. Quiero que estén muy atentos para que vean, porque esto completa la información de lo que yo les pude dar. Vamos a empezar por la parte de grifería sanitaria. Lo que ustedes observan ahí es la válvula de entrada de la grifería sanitaria, que también se vende como repuesto. Está conformada, como se llama como tal, la válvula de entrada. La parte superior es el émbolo, y lo que está en la parte de al lado es el conjunto de la varilla del flotador, ¿no? Donde va roscado el flotador. Ahí está complementando el ensamble del flotador que va en esa rosca es 516. Ojo, ese brazo siempre viene con rosca de 516. Nosotros tenemos flotadores universales. ¿Qué significa eso? Que por un lado tiene rosca de 516 y por el otro lado tiene una rosca de 1/4, por ejemplo, para una varilla metálica. Pero ojo, el brazo plástico que ustedes observan ahí es un brazo con rosca de 516. El famoso aguastock con su cordón, que a propósito se le hizo modificaciones. Antiguamente era una pita, una piola, y que en contacto con el agua ya se pudre y se toteaba muy fácilmente. Ahora esa cuerda es en PVC, que le ofrece mayor resistencia, puede estar en contacto con el agua, y esa serie de orificios que ustedes observan ahí es para graduar el recorrido del aguastó, ¿no? Para que no vaya a quedar ni muy suelto ni muy templado, y que el aguastó tenga esa libertad de funcionar perfectamente. La manija tanque, esa manija es plástica con recubrimiento en cromo, y esa tuerquita que está entrando por la parte inferior es la que sujeta la manija por la parte interna del tanque, ¿no? Para que no quede la sensación de que quedó suelta. El conjunto completo, válvula de entrada que es la gris, válvula de salida que es la negra, y el brazo flotador y el flotador como tal. La parte inferior es una tuerca que está sujetando la válvula de salida, y el sello, ese negro que ustedes observan debajo, es el que sujeta o el que está descansando en lo que es el tanque y la taza, ¿no? Es como el apoyo para que no queden las dos porcelanas frotando constantemente. Entonces es un caucho de apoyo ahí. Y aquí está todo el conjunto. Válvula de entrada, válvula de salida, el flotador, la varilla y la manija tanque. Ahora miremosla cómo es que se ensambla perfectamente. Ahí están todas las piezas. Están todas las piezas. Obsérvenla, por favor. Mire, entró la varilla, el émbolo, el flotador, el aguastó, surgió la varilla, subieron los sellos, bajó, roscó por debajo, el sello que sujeta al tanque de la taza, la manija tanque, y está sujeta ahí. Ese es como un esquema de cómo se van conformando todas las piezas. Tiene manijas de sanitario de alto y bajo consumo. Bueno, con base a la pregunta que me acabaron de hacer, quiero hacer una aclaración. Nuestra grifería es una grifería convencional, es un sistema tradicional. Por lo tanto, el consumo de agua no está solamente basado en la manija. Para que haya un consumo de agua es un contexto general, formado por la válvula de entrada y la válvula de salida. Yo no puedo tratar de decir que economizamos agua a través de solamente la manija. Es el concepto general
de cómo está conformada y diseñada la grifería. ¿Qué significa eso? Nuestra grifería es de bajo consumo. Cuando hablamos de bajo consumo son 6 litros por descarga. De hecho, todos los sanitarios nuevos ya vienen con ese bajo consumo, aunque hay algunos que ya están saliendo con bajo consumo en 4 litros, ¿no? El de nosotros funciona perfectamente en 6 litros. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra grifería, como le decía, por el sistema convencional, es para tanques convencionales. No importa la marca, llámese Edesa, que es ecuatoriano, llámese Maracay, que es venezolano, llámese Mancesa, que pertenece al grupo Corona. Cualquier sanitario, siempre y cuando sea convencional, y cuando hablo de convencional son 2 piezas, tanque y taza. Le sirve nuestra grifería y es ahorradora de agua, bajo consumo. Cuando hablo de bajo consumo, vuelvo y repito, son 6 litros por descarga. ¿Sí? Eso significa que la grifería nuestra no le sirve a los sanitarios nuevos, ¿no? Por ejemplo, como el Prestigio, que el tanque va incorporado a la taza, es una sola pieza. Esos sanitarios, por tener otro diseño, también tienen otro tipo de grifería sanitaria, ¿no? El de nosotros es para normales, tanque y taza normalito, ¿no? Aunque esto ya lo hicimos físicamente, pero quiero mostrarles en animación cómo se ve, para que hagan el comparativo de la animación con lo que vieron físicamente y se den cuenta que prácticamente no hay ninguna diferencia y el sistema de ensamble sigue siendo muy fácil. Ahí encontramos el vástago, que es la parte que yo les mostré cuando lo hicimos físicamente. Es un vástago de cierre rápido, un resorte y un sello, el resorte en acero inoxidable. Esta es la parte donde va ensamblada el cuerpo del mezclador, arandela de fricción, resorte, sello y vástago que conforma el sistema del cierre rápido. La carcasa, que se coloca obviamente por la parte superior, la arandela de fricción, que es la que no nos da esa sensación de que la carcasa estuviera suelta. El tubo surtidor, el cuello, que va roscado. Ahí es importante tener en cuenta que ese se debe ensamblar o se debe roscar manualmente. No se debe utilizar ningún tipo de llave porque puede dañar o deteriorar la tuerca en un momento dado. La manija entra a presión, va sujetada con ese tornillo y por último va el tapón que generalmente complementa el ensamble de la manija. Por la parte inferior está la plataforma de caucho y las tuercas que sujetan el mezclador. Aquí están todas las piezas que conforman el ensamble de un mezclador de lavaplatos. Y nuevamente lo vamos a ver en animación. Quiero que lo observen detalladamente cómo es paso a paso cada una de las piezas, porque hay una secuencia bien organizada, cómo debemos ensamblar y desensamblar un mezclador de lavaplatos. Entran los vástagos, los sellos, entran en el cuerpo superior, la carcasa, las arandelas que sujetan la carcasa, las manijas, entran los tornillos para sujetar las manijas, los tapones, el tubo surtidor que es roscado y por la parte inferior la plataforma de caucho y las arandelas de retención para sujetar el mezclador. Eso es básicamente de lo que acabamos de ver, de lo que acabamos de hacerlo físicamente, para que no haya ninguna duda de que lo que acabamos de hacer físicamente es comparativo con lo que estamos viendo en la parte de animación, ¿no? Aquí también tenemos una presentación en animación de una llave jardín. Esta llave jardín es plástica, por lo tanto también tiene un sistema de cierre rápido. Están las piezas que la conforman. Observen que es el mismo vástago que acabamos de hacer de presentación del mezclador de lavaplatos. Tiene 2 O-rings, tiene el sello y tiene resorte que vamos a ver más adelante. Ahí está el vástago, es el mismo vástago, el mezclador de lavaplatos, el mismo sello, el mismo resorte y la misma arandela de retención. La manija de la parte superior y el tornillo que va a sujetar esa manija. Este es todo el complemento, las piezas que conforman esa llave jardín. Y ahora lo vamos a ver en animación, igualitico. Sello, resorte, arandela de retención, depositada sobre el vástago, en la cavidad, la parte superior sujetando el tornillo que va roscado para sujetar nuevamente toda la pieza que la conforma, ¿no? Entonces, estoy haciendo varias presentaciones para que lo vean que básicamente es todo el mismo sistema. Muy sencillo, muy práctico, muy fácil de instalar, muy fácil de hacer una reparación en un momento dado,
nosotros mismos, ustedes mismos, nuestra canastilla de no lavaplatos. va a haber ningún problema. Esa canastilla de lavaplatos, bien sea 4 pulgadas o 2 pulgadas, es la presentación. Generalmente viene presentación bolsa. Algunas inicialmente venían en presentación caja, pero básicamente el producto es el mismo. Las recomendaciones que hablábamos al inicio es simplemente leer las instrucciones de la ficha técnica, importantísimo. Por más experiencia que se tenga, a veces se cometen errores de instalación. Es importante leer las instrucciones de la ficha técnica. En esta canastilla hay algunas características importantes. De hecho, se manejan muchas referencias, y se manejan muchas referencias es por el tipo de presentación de la canastilla. Por ejemplo, nosotros manejamos y se maneja una referencia que se llama canastilla lavaplatos Inos. Cuando hablamos de canastilla lavaplatos Inos, quiere decir que este recubrimiento es en acero inoxidable y el filtro es en acero inoxidable. Cuando hablamos de canastilla lavaplatos Inos Plus, quiere decir que el recubrimiento sigue siendo en acero inoxidable, pero el filtro ya es plástico. Cuando hablamos de la canastilla lavaplatos clásica, habla que este recubrimiento ya no es en acero inoxidable, es en aluminio, cuando se habla de la clásica, y el filtro es plástico. Y tenemos otra presentación de canastillas de lavamanos de lavaplatos, que se llama plástica. Sencillamente no tiene recubrimiento ni en acero ni en aluminio. Es completamente plástica, el recubrimiento es plástico como se inyecta normalmente y el filtro también es plástico. Bueno, otro producto que tenemos importantísimo también es el registro ducha. Registro ducha metálico. Recuerden que también tenemos registros duchas plásticos. La diferencia entre uno plástico y uno metálico es que el plástico sería sistema de cierre rápido. Este metálico es un sistema de cierre tradicional, aproximadamente 3 vueltas y media al abrir, y en el sentido del cierre también, ¿no? Una característica bien importante para tener en cuenta en un sistema de instalación de un registro ducha es el sentido de orientación de la flecha. No importa si el cuerpo es metálico o el plástico, él tiene aquí una flecha. Esta flecha me indica el sentido de orientación y de ensamble del registro. Generalmente, por norma general, esta flecha debe ir en el mismo sentido en que corre el agua, el flujo del agua, o sea, hacia arriba. Por aquí entra la cometida, sale aquí el tubo, la derivación hacia la regadera, o sea que esta flecha debe ir hacia arriba. Si yo la coloco hacia abajo, pues el sistema de funcionamiento no va a estar ideal. Cuando cierre, puede haber fuga de agua, ¿no? Porque el registro está diseñado es para que trabaje con esta flecha en la parte superior. ¿Listo? Recuerden que la manija yo la puedo cambiar. Esta manija es Sagitarius, le puedo colocar Balmoral. El vástago de este registro no es completamente plástico, ¿no? Entonces vamos a desarmarlo para que ustedes lo puedan observar aquí. Quitamos el tornillo. Esta es una de nuestras manijas. Este es el escudo. El escudo del registro, plástico o metálico. Este se llama el prensasello y este es el vástago. Observen que nuestro que es metálico, el vástago es metálico, y en los mezcladores de lavaplatos y lavamanos que observamos, el vástago es plástico, el cuerpo es plástico. Es un vástago muy sencillo, pero muy práctico, muy fácil de instalar y muy fácil de manejar. Y está el cuerpo como tal del registro. Cuerpo del registro, el vástago, que lleva un sello ahí que permite que no hayan fugas. Coloco el prensasellos, coloco el escudo, que también entra enroscado. Hay que tener cuenta que no entre enroscado porque se pueden dañar los hilos muy fácilmente si le hacemos una fuerza indebida. Y después viene la manija, ensamblándola ahí para que me dé el sistema del cierre tradicional. 3 vueltas y media al abrir, 3 vueltas y media al cerrar aproximadamente. Viene el tornillo y el tapón. Ingeniero Ciro, ¿las manijas de los lavaplatos y de las duchas son compatibles con el mismo vástago? Para verlo aquí físicamente tenemos 2 productos. Tenemos un registro ducha metálico y tenemos un mezclador lavaplatos, que normalmente es plástico para nosotros. Este registro normalmente viene con esta manija, para este caso específico que es una manija Sagitarius. Este mezclador de lavaplatos es un mezclador lavaplatos con manija Balmoral. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente retiro la manija del registro metálico, retiro la manija Balmoral del mezclador lavaplatos y vamos a hacer un intercambio.
¿Por qué los puedo hacer y son exactamente compatibles? Aunque este vástago es plástico y este vástago es metálico, ambos tienen el mismo tipo de cuadrante. Eso me permite hacer ese intercambio. Eso quiere decir que cojo el mezclador, la manija del mezclador valmoral y lo puedo ensamblar perfectamente dentro del registro, ¿no? Simplemente es hacer coincidir las caras. Tiene 3 caras rectas y una redonda para que coincida perfectamente. Coloco el del lavaplatos y en el del lavaplatos, manijas Sagitarios, vuelvo y miro, 3 caras rectas y una cara redonda, es simplemente hacerlas coincidir para que me funcione perfectamente. Otro producto bien interesante y de mucha utilidad es el sifón universal en P. ¿Por qué lo llamamos sifón universal en P? Porque este sifón sirve para instalar tanto en lavaplatos como en lavamanos. Generalmente lo hemos instalado con una canastilla, o sea, para un lavaplatos, pero también se puede instalar para un lavamanos. Hay cosas importantes de este sifón. Muchas veces hemos encontrado que lo ensamblan en esta parte de arriba, no, es en la parte de abajo. Y una característica bien importante es que todo sifón en el tubo que lleve esto aquí como simulando un empaque, ahí no lleva empaque. Ustedes observan que aquí se manejan muchos empaques y no le pueden sobrar ni le pueden faltar, y en caso de que le sobre uno, hay que saber para qué es, pero no pueden sobrar ni faltar. La idea de este sifón es cómo se ensambla en la parte de abajo, y si ustedes observan aquí tiene la forma de un empaque que casa perfectamente con la boca del cuerpo del sifón. Coloco mi tuerca y simplemente lo que hago es roscar. Obsérvense que aquí casi nunca generalmente hemos utilizado herramientas, ¿no? Todo lo hemos hecho manual. Esa es la facilidad y la ventaja de esta grifería. Aquí llevaría el tapón, lleva un tapón roscado, es un tapón de limpieza, este se llama un sifón tapón en P. En el caso de que haya una obstrucción por residuos de comida, simplemente desenrosco, coloco una sonda y puedo limpiar todo este sistema que está aquí en el sifón. Otra cosa bien importante de este sifón es que viene en diferentes clasificaciones o presentaciones. Puede venir con el tapón, con el escudo, que va generalmente tapando lo que viene de la pared, y también viene uno con un adaptador, se llama adaptador sifón en P. Este adaptador es muy importante. ¿Para qué sirve ese adaptador? Generalmente cuando estamos instalando un sifón de lavaplatos, lo que viene de la pared es un codo. Ese codo puede ser en 2 pulgadas o 1,5 pulgadas. Cuando se hace la conexión, aquí queda un espacio del codo. Ese espacio lo rellenan con silicona, con cemento blanco, con papel, en fin. Primero, no es una instalación estética. Segundo, que si yo no ensamblo bien, por ahí se me van a generar los malos olores. Para eso tenemos este adaptador muy práctico, muy sencillo de instalar. Funciona de la siguiente manera. Puede colocarle el escudo para que inclusive no se vea el adaptador. Coloca esta tuerca. Este diámetro de este sifón es 1,5. Tenemos 2 sellos aquí. Este sello es 1,5 y este sello es 1,25. Este diámetro es el de un lavamanos. Este diámetro es el del lavaplatos. ¿Qué hacemos? Simplemente colocamos el de 1,5. Observen que este no entraría, no funcionaría, los diámetros no son compatibles. Colocaría el de 1,5 y colocaría el adaptador. Este adaptador también lo vendemos como repuesto o puede venir en conjunto con el sifón en P y simplemente rosco acá. En el momento en que yo rosco acá, estoy ampliando este diámetro de este a este. Coloco un pedacito de miple y lo conecto al codo que viene en la pared, que como les digo normalmente es 1,5 pulgadas o 1,25 pulgadas y lo puedo hacer la conexión. Aquí con este adaptador ya estoy evitando colocar silicona, papel periódico, cemento blanco. Esa es la ventaja de este sifón. Este sifón tiene una ventaja bien importante también. Generalmente debe quedar instalado en esta forma, pero muchas veces el codo que viene en la pared quedó aquí a un lado. Hay que correrlo. Entonces, en muchas partes se da la idea de que para poderlo ensamblar esta punta aquí al codo que viene en la pared, lo que hacen es calentarlo. Lo calientan y lo deforman para ingresarlo al codo que está aquí en la pared. La ventaja de este sifón es que es completamente escualizable. ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo escualizar y dejarlo en la posición más indicada para poderlo ensamblar y enfrentarlo al codo que viene en la pared sin necesidad de calentarlo. Simplemente lo escualizo, aprieto esta tuerca y él me queda fijo en esa posición. Es una ventaja bien importante también de este sifón, ¿no? Aquí vendría la canastilla para hacer lo que se llama el conjunto del lavaplatos. Siguiendo ampliando nuestro portafolio de productos en la línea Jardín, tenemos esta llave que es completamente metálica, la llave manguera, rosca en la punta. La que no tiene rosca en la punta, dentro de la clasificación que tenemos en lista de precios aparece
como llave terminal. Esta es una llave totalmente metálica, su vástago es metálico, la mariposa también es metálica, es un sistema de cierre tradicional, es metálica, y ofrece muchas ventajas también. Es muy efectiva a la hora de su funcionamiento. La tenemos en 3 presentaciones, cromada como la que tengo aquí mostrando, satinada, que es como un cromo pero más opaco, y en presentación tipo cobre. También más adelante la vamos a sacar terminal, o sea, sin rosca en la punta. Les comentaba que esta es una de las últimas que hemos sacado, se llama una llave jardín porque tiene rosca en la punta. De hecho, así aparece en lista de precios y se llamaría una llave jardín cromo metal-metal. ¿Por qué lo decimos así? Tenemos varias clasificaciones. Esta de metal-metal significa que el cuerpo es metálico, vástago metálico y la mariposa completamente metálica. La tenemos en 3 presentaciones, cromo, cobre y satín. Hago esta aclaración porque también tenemos llaves, mangueras y terminales con cuerpo metálico, vástago plástico y mariposa plástica. Entonces en la referencia va a aparecer esta como metal-metal, una llave totalmente metálica, la otra es vástago plástico con mariposa plástica. Y el cuerpo para todas sí es completamente metálico. Bueno, para finalizar en la parte de griferías, nuestras griferías tanto plásticas como metálicas tienen una garantía de 5 años. Esos 5 años de garantía se dan siempre y cuando esos grifos, llámese lavaplatos, lavamanos, griferías sanitarias, se les está dando el uso adecuado. Tanto el uso como la instalación. No importa, vuelvo y repito, si son metálicas o plásticas, la garantía siempre sigue dando la misma. Aparte de eso, nosotros tenemos un departamento de asistencia técnica. En el momento en que un cliente cobre y que compre nuestras griferías y las vaya a instalar y necesita asesoría, nosotros estamos dispuestos a ir a cualquier sitio del país para prestar una asesoría para un buen funcionamiento, una buena instalación, apoyarlo siempre. PVC es una resina termoplástica que se extrae del petróleo, es como ver la sal en su estado natural. Nosotros no compramos PVC como tal, sino resina de PVC. A esa resina de PVC le agregamos una serie de pigmentos, colorantes, estabilizantes, o sea, unos ayudantes de proceso. Todo eso se homogeniza, se mezcla y se obtiene propiamente lo que se llama el PVC. Fabricar un tubo en PVC es más económico que un tubo en concreto, asbesto, cemento y grés. Segundo, un tubo de PVC es muy liviano. Por el hecho de que sea más liviano quiere decir que es más fácil de transportar, almacenar, manipular y de la misma instalación. Un tubo de PVC es autoextinguible, o sea, quiere decir que no propaga llama. En el momento de un incendio, prende y vuelve y se apaga. La llama no se propaga a través del PVC. Por eso se dice que es un material autoextinguible. Tiene superficies internas muy lisas. ¿Qué ventaja ofrece eso? Que los ingenieros pueden diseñar con menores diámetros, menores pendientes y obtener mayores velocidades por sus paredes internas completamente lisas. En el caso de las tuberías galvanizadas, se va formando sedimentación internamente, se reduce el diámetro y no da la misma utilidad, ¿no? Entonces, por eso es importante las tuberías de PVC por sus paredes internas completamente lisas. Baja permeabilidad, como les decía, la tubería también es muy flexible, yo la puedo manejar hasta ciertos ángulos, ya cuando necesito hacer ángulos muy cerrados es cuando acudo a los accesorios, ¿no? En codos de 90, codos de 45. Esas son las ventajas y las facilidades de manejar y utilizar tuberías en PVC. Resistencia química, facilidad de instalación, manejo, transporte, manipulación. Líneas de productos. Básicamente nuestras líneas de productos en PVC están clasificadas en 2, construcción e infraestructura. Cuando hablo de construcción quiere decir todas las tuberías que van internamente dentro de una vivienda o una edificación. Cuando hablamos de infraestructura son redes externas, todas las tuberías que van a las afueras de esa misma construcción. Las tuberías de construcción que van internamente dentro de una vivienda. Todas nuestras tuberías, como lo decía al inicio, cumplen normas y especificaciones técnicas. De acuerdo al uso y la utilidad y la aplicación que se le va a dar a cada tubería, cumple una norma técnica diferente. En el caso de las tuberías de presión agua potable, que son de color blanco, de hecho el color está establecido de acuerdo a la norma del uso, el color me determina el uso. NTC 382, NTC es norma técnica colombiano, para el caso de las tuberías para agua potable de color blanco. Todo lo que sea de color blanco en tuberías de PVC es para transportar agua potable, bajo la norma
NTC 382. Tuberías sanitarias y de ventilación. Las tuberías sanitarias son para transportar aguas negras o aguas residuales. Esta tubería también sirve para transportar aguas lluvias. Son de color amarillo. Las tuberías de ventilación son de color naranja. Y aparecen las dos ahí muy seguidas porque es que tanto las tuberías sanitarias como la tubería de ventilación son las únicas dos tuberías que comparten accesorios. Los accesorios de la tubería de ventilación son los mismos accesorios de la tubería sanitaria. Son amarillos, pero sirven para la tubería de ventilación que es de color naranja. Tubería conduit, bajo la norma NTC 979, la tubería conduit es de color verde, bajo norma técnica. Sirve para alojar o proteger cables eléctricos. Tuberías y accesorios de CPVC, todo lo que sea de CPVC es de color crema. Esta tubería, sus accesorios obviamente son del mismo color, color beige o crema. Transportar agua caliente. Vamos a mirar cada una de ellas en detalle. Esta es nuestra presentación en la línea de construcción. Tubería de presión de color blanco, ventilación naranja, vuelvo y repito para que quede bien claro, CPVC agua caliente, tubería de sanitaria de color amarillo, conduit, y clasificando y terminando la línea de clasificación en construcción, está nuestra línea de pegantes, soldaduras y limpiadores para la unión de estas tuberías. Tubería de presión extremolizo de color blanco, longitud 6 metros, diámetros desde media pulgada hasta 4 pulgadas se puede clasificar en construcción, 6 metros de longitud. Estas tuberías vienen completamente rotuladas, en el caso de nosotros dice PVC Herford, industria colombiana, agua potable, viene la presión, tanto en libras de presión como en megapascales, y al final de la tubería viene la rotulación, viene la fecha de fabricación, año, mes, día, hora y turno. ¿Para qué sirve todo eso? Para hacer trazabilidad o seguimiento de una tubería en un momento dado, ¿no? Es importante, de hecho la norma especifica que una tubería tiene que estar completamente rotulada para su identificación. Esta tubería características es una tubería blanca, como decíamos, agua potable, facilidad de manejo de instalación, presiones constantes durante 50 años. La vida útil de una tubería de PVC está entre 40 y 50 años. Eso no le dura un tubo de concreto, no le dura un tubo de asbestocemento, ni le dura un tubo de gres, ¿no? Esta tubería que transporta agua potable tiene una característica bien importante, y dentro de esa característica es que está clasificada por algo que se llama el RDE. El RDE en las tuberías que transportan agua a presión es la relación del diámetro exterior con el espesor de la pared. ¿Eso qué significa? Que si yo conozco el diámetro exterior de una tubería de presión y lo divido en el espesor de la pared, me da una constante. Esa constante puede ser 9, 11, 13.5, 21, 26, 32.5, 41 y 51. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si yo tengo una tubería que de diámetro exterior tiene 25 milímetros y el espesor de pared son 3 milímetros, simplemente divido 27 dividido 3, me da 9. Entonces podríamos decir que esa tubería es una tubería RD9. Y toda tubería que esté clasificada en RD9 es una tubería diseñada para 500 libras de presión. Hay una aclaración bien importante, y es que yo puedo encontrar tuberías de media pulgada RD9 y tuberías de media pulgada RD 13.5. ¿Cuál sería la diferencia? El espesor de la pared. El tubo RD9 tiene un espesor de pared mucho más grueso, el tubo RD 13 más delgado, por lo tanto el tubo RD9 resiste más presión, que serían 500 libras de presión, y el RD con su espesor más delgado, RD 13.5, sería una tubería para 315 libras de presión. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Los ingenieros diseñan y construyen bajo esas presiones, mirando los RDs, que un tubo sea RD9, que sea RD 13.5, y se puede determinar más fácilmente qué libras de presión o para cuántas libras de presión está diseñado ese tubo específicamente. Aquí hay una aclaración bien importante sobre los RD en tuberías de presión.
Ustedes observan ahí, dice RD9, una tubería diseñada para 500 libras de presión y en diámetros de media pulgada. Una de las más que tiene clasificación de diámetros es la tubería RD21. Es una tubería diseñada para 200 libras de presión y la pueden encontrar en esos diferentes diámetros. Desde 3/4 hasta 4 pulgadas de diámetro. Presión RD es 32.5 y RD26 ya son con menos libras de presión, 160 y 125 respectivamente, que las pueden encontrar en esos diámetros, ¿no? 32.5, 125 libras de presión y la encuentra en diámetros de 3 y 4 pulgadas. Accesorios de PVC para la tubería de presión. Realmente todos son muy utilizados en la línea de construcción. Está el adaptador hembra. Cuando hablamos de adaptador hembra son accesorios que tienen rosca interna. Cuando hablamos de bujes roscados, el buje es para reducir diámetros. Si yo vengo con un diámetro de 4 y quiero pasar a 3, utilizo un buje que me está reduciendo diámetros. Existen bujes roscados y bujes soldados. Está el codo de 90 para hacer cambios de dirección. Están las T's también para hacer derivaciones. Está el tapón roscado, existe tapón roscado y tapón soldado también. La unión universal es como una unión normal, con la diferencia de que son dos piezas en una y la puedo desenroscar para prestar un servicio de mantenimiento a la red, ¿no? La puedes enroscar, mandar una sonda y por ahí limpiar fácilmente. El adaptador macho, que es un accesorio que tiene rosca externa. El buje soldado, también para reducir diámetros, pero en este caso iría soldado, el otro es roscado. Los codos de 45 grados, también muy utilizados en tubería de presión. Las T reducidas, por dos extremos tiene un diámetro y la derivación es un diámetro menor. El tapón soldado y finalmente está la unión para prolongar tuberías del mismo diámetro. Vengo con 3 pulgadas, terminé en 6 metros de longitud, quiero seguir prolongando con el mismo diámetro, utilizo una unión y la soldo. Tubería sanitaria. Recuerden que esta tubería es de color amarilla dentro de sus características, 6 metros de longitud. Esta tubería se maneja en diámetros de 1,5 pulgadas, 2, 3, 4 y 6 de diámetro. Longitud 6 metros. Tuberías en PVC, innumerables accesorios también, alta resistencia, resistencia a más de 310 tipos de diferentes productos químicos. Esa es una característica de esa tubería. Dentro de inclusive de las pruebas que nosotros hacemos una prueba que se llama ataque químico. Con acetona, se toma una muestra, se deposita en un frasco con acetona y se deja por ahí unas 2 horas, 20 minutos, 2 horas, esos son rangos que se le dan para mirar que la tubería no se vaya a delaminar, que se abra como en capas, ¿no? Entonces, ese es un ataque químico muy fuerte, pero las normas de la técnica lo exigen, entonces hay que hacer estas pruebas. Tubería de ventilación de color naranja, 6 metros también de longitud, aunque nosotros comercialmente también tenemos tuberías en 5 metros, pero la que más rota en longitud comercialmente son 6 metros, por eso tenemos sanitaria y ventilación en 5 y en 6 metros. Esta tubería es simplemente para ventilar los sistemas. Hay mucha gente que utiliza esta tubería para agualluvias, pero esta tubería no tiene características ni está diseñada para las agualluvias. La tubería para transportar agualluvias es la misma tubería para transportar aguas negras, o sea, la de color amarillo. Esta tubería es única y exclusivamente ventilación. Diámetros, 1,5 pulgadas, 2, 3 y 4 pulgadas. No se fabrican 6 pulgadas de diámetro. No quiere decir que no se pueda hacer, pero comercialmente no rota en 6 pulgadas. Va desde 1,5 hasta 4. Accesorios de esa tubería, innumerables accesorios, al igual que las tuberías de presión. Las T reducidas, formando ángulo de 90 grados, por eso se llaman T's. T's dobles reducidas, las dos bocas, tanto la superior como la inferior, tienen un diámetro, las de los extremos tienen otro diámetro. Las T sencillas, existen T sencillas, existen T's dobles, y al igual que están dobles, existen T's dobles reducidas. T doble, las Y formando ángulos de 45 grados. La Y doble, en este caso esa Y doble tendría por todas sus salidas el mismo diámetro. Los bujes, al igual que en las tuberías de presión existen bujes en sanitario y en ventilación y se utiliza para reducir diámetros. La Y reducida, el extremo superior y el extremo inferior son de un diámetro determinado.
por colocar un ejemplo, 2 pulgadas, reducida en el ángulo de 45 puede ser en pulgada y media, los superiores en 2 pulgadas. La Y doble reducida también, la unión para prolongar tuberías del mismo diámetro y el tapón de prueba. Generalmente cuando se hace una red sanitaria se construye y en los finales, en los extremos, se le coloca un tapón para cuando se llene la red probar de que las uniones con accesorios y tuberías no estén dando fuga. En los extremos lleva estos tapones de prueba para verificar que la red quedó completamente bien instalada. Los codos de 90 C por C, esta nomenclatura de C por C, ¿qué significa campana por campana? Tiene campana en ambos extremos, pero existen codos también de 90 grados y de 45 C por E, significan campana por espigo. En un lado tiene campana, en el otro es totalmente lisa. Codos 90 C por E. Al igual que codos de 45 C por C y C por E. En los mismos diámetros, obviamente, la tubería, ¿no? Pulgada y media, 2, 3, 4 y 6 pulgadas de diámetro. Los adaptadores de limpieza muy utilizados también en una construcción normal. Estos adaptadores de limpieza van en puntos estratégicos, por ejemplo, en la base de una bajante, que una bajante se puede llegar a tapar muy fácilmente, entonces se coloca este accesorio y en una tapa roscada, y en el momento en que haya una obstrucción por paso de agua o sedimentación, simplemente se desenrosca, se manda una sonda y se limpia todo el sistema. Están los codos reventilados. Los codos reventilados, como su nombre lo indica, es que vengo con una tubería, por ejemplo, de 2 pulgadas, salgo en 2 pulgadas, la boca que tiene en un lado es para colocar un tubo de ventilación. Normalmente las tuberías que transportan aguas negras generan malos olores. Entonces, a través de esta boca que tiene ese codo reventilado, puedo limpiar el sistema, ¿no? O la tubería del trayecto que está llevando ahí agua. Los codos de los codos de 22 y medio, el ángulo de inclinación, codos de 45 y codos de 90. Existen también los sifones de 180 y sifones de 135 grados. Es el ángulo que está formando. Son accesorios muy utilizados dentro de una construcción normal. La otra tubería clasificada en construcción es la tubería conduit, normalmente conocida dentro del ámbito de la construcción como la eléctrica, es de color verde. Esta tubería en características no viene en longitudes de 6 metros, sino en 3, totalmente rotulada. Y la característica también importante de esta tubería conduit es que es para alojar o proteger cables eléctricos, no se le debe dar otro uso. Yo quiero hacer esta aclaración que es muy importante, que la tubería, dependiendo del color, me da el uso y es única y exclusivamente para esa aplicación. Lo hago porque es que, por ejemplo, en el caso hemos encontrado en griferías sifones hechos con tubería conduit. Entonces no le da las mismas características y propiedades. Las tuberías hay que darles el uso para la cual fueron diseñadas. Esta tubería tiene una normatividad que se llama NTC, Norma Técnica Colombiana 979. Pero ahora salió una normatividad que se llama el RETIE, que de hecho también lo exigen mucho los constructores. Es una normatividad adicional, donde dice que esta tubería también cumple todas las especificaciones para ser utilizada para alojar y proteger cables eléctricos. Entonces esta tubería es perfectamente bajo norma técnica, la puedo utilizar para una casa de un primer piso o la puedo utilizar para construir un edificio de 40, 50 pisos, utilizando sus mismas características y propiedades. Ahí aparecen los diámetros de esta tubería. Esta tubería prácticamente rota en todos los diámetros. Desde media pulgada hasta 2 pulgadas la tenemos clasificadas en construcción, pasando por todos los diámetros que podemos observar. 3/4, 1, 1/4, 1/2 y hasta 2 pulgadas está clasificada en construcción. Esta tubería por un extremo es lisa y por el otro lado tiene campana, ¿no? Para unirla herméticamente con soldadura. Accesorios de esta tubería, realmente son muy pocos, pero son muy prácticos y realmente se utilizan en obra. El adaptador terminal, que es como un adaptador macho con rosca externa. La caja eléctrica, para hacer las conexiones de todos los tubos que llegan a un punto determinado. Nosotros también fabricamos curvas de 90 y curvas de 45. De hecho, en obra se utilizan y se hacen muchas curvas.
pero para nosotros, para facilitar la instalación y que las curvas queden bien hechas, las vendemos ya elaboradas tanto de 90 como de 45 grados en todos los diámetros, desde media hasta las 2 pulgadas que se utilizan normalmente. Con la caracterización de que los accesorios también son de color verde, ¿no? La unión, importantísima, la unión cumple la misma función que en sanitaria y en presión, es para prolongar tuberías del mismo diámetro. Tuberías de CPVC. CPVC significa policloruro de vinilo. Esta tubería es para transportar agua caliente. Esta tubería se fabrica en longitudes de 3 metros. Son las únicas 2 tuberías en construcción que se fabrican en longitudes de 3 metros. CPVC y conduit. De resto, presión, ventilación, sanitaria, todas son en longitudes de 6 metros. Esta tubería tiene una característica bien importante, es para transportar agua caliente. Máxima temperatura, 82 grados centígrados. Máxima presión, 100 libras de presión. Si yo trabajo esta tubería por encima de esos rangos de temperatura y presión, puede haber una deformación del tubo, ¿no? Está diseñada máxima para esta temperatura y esta presión. Es de color crema o beige. Esta tubería de CPVC se utiliza mucho en diámetros de media y 3/4. De hecho, en esos diámetros es que viene fabricada muy poco en 1 pulgada. Rota mucho en media y en 3/4 de pulgada. Y al igual que el resto de las tuberías, accesorios de color beige o crema, el adaptador macho, rosca externa, codos de 90 y codos de 45 en sus ángulos que está formando. También hay universal, igual que la tubería de presión, cumple la misma función. Se coloca en partes donde se cree que un sistema se puede llegar a obstruir con sedimentación para que se pueda desenroscar muy fácilmente y hacerle un mantenimiento bien adecuado. Tapón soldado, en CPVC no existen tapones roscados, solamente soldados. Está la T, el buje para reducir diámetros y las uniones. Son los accesorios que normalmente se utilizan en esta tubería y rotan también en todas sus dimensiones y en todos, codos de 90, codos de 45, todo rota. Y para cerrar el ciclo de la línea de construcción tenemos la línea de pegantes, soldaduras y limpiadores. Norma técnica también, completando norma técnica, existe soldadura para tubos de PVC y soldadura para tubos de CPVC, no es la misma. Lo único que comparten las 2 soldaduras es el limpiador. El limpiador sí es para ambas. Pero si yo estoy uniendo tuberías de CPVC, tengo que utilizar soldadura de CPVC. Estoy uniendo el resto de las tuberías como pueden ser sanitaria, ventilación y presión, hay que utilizar soldadura de PVC. Características de la soldadura, importante. En la aplicación de soldadura se cometen muchos errores, hay que tener en cuenta ciertas cosas bien importantes. Estos son los elementos para la instalación o la aplicación de la soldadura. Hay que utilizar cegueta, un trapo o una hilaza, las cajas de corte para que los cortes queden bien a escuadra, la brocha, lija o lima no se debe utilizar, ahí está resaltado, pero no, se debe usar es limpiador para preparar la superficie de los tubos, no lija. Voy a nombrarles algunas de las características importantes para que la soldadura funcione perfectamente. Primero, mientras no se esté utilizando soldadura se debe mantener bien tapada. Segundo, cuando se esté utilizando en obra, hay que tratar de mantenerla tapada constantemente, ¿no? No se puede dejar mucho tiempo expuesta a la intemperie porque se evapora con mucha facilidad. Siguiendo con la presentación de nuestro portafolio de producto, vamos a hablar sobre las cubiertas plásticas. De nombre Perfor y Luminit. Básicamente, Luminit es la más conocida. Las cubiertas plásticas que nosotros fabricamos también son en PVC. No son en policarbonato ni en otros materiales, sino PVC generalmente. Aquí surgiría una pregunta casi que obligatoria, pero el PVC, una de las desventajas, lo dicen algunas de las personas que no es propiamente una desventaja, es que si yo dejo tuberías de por ejemplo con material en PVC o tejas de PVC, lo que lo afecta directamente son los rayos del sol. En el caso de las cubiertas no tendrían ese problema. Cuando nosotros fabricamos el compuesto para la fabricación de las cubiertas, dentro del mismo compuesto lleva una protección de los rayos UV para que no la afecte directamente. Entonces esa es una característica de nuestras tejas.
Las tejas que nosotros fabricamos son completamente translúcidas. Las tejas que nosotros fabricamos no son termoacústicas. Cuando se habla de una cubierta termoacústica quiere decir que aísla el calor y el ruido. Las tejas termoplásticas en cierto sentido pasa algo de calor y ruido, que lo aísla un poco sí, pero no totalmente. Esa es una característica de las tejas translúcidas. La presentación de nuestras tejas en 4 colores: marfil, azul, lila y verde. Tenemos 2 tipos de perfil, uno se llama perfil 7 y la otra se llama tipo zinc. Perfil 7 está haciendo clasificación en cuanto a lo que es las ondulaciones, ¿no? Cuando hablamos de perfil 7, es la distancia que hay entre cresta y cresta. La parte superior se llama una cresta, la parte inferior se llama un valle. Perfil 7, que es la que normalmente también se conoce como tipo Eterní, la ondulación es perfectamente compatible con una teja de Eterní, de asbestocemento, y la otra es la tipo zinc, que es una ondulación más pequeña, y este perfil es perfil 3. La distancia que hay entre cresta y cresta son 3 pulgadas de diferencia. Las longitudes normalmente conocidas, número 4, número 5, número 6, ahí también número 7 en ciertos casos, 8, 10 y 12. Cuando decimos que una teja es número 6, está haciendo referencia a la longitud en pies. 6 pies es aproximadamente 1 metro con 83 centímetros. Número 4, 4 pies, 1 metro con 22, y la más larga que utilizamos es la número 12. ¿Sí? Número 10 es 3 metros 5 centímetros, y número 12 es aproximadamente 3 metros 66 centímetros. Sería la más larga. Los anchos y la utilidad de las tejas. En el caso de la teja perfil 7, tiene 92 centímetros de ancho, pero realmente el ancho útil son 87 centímetros. Esos otros 5 centímetros es lo que se llama el traslapo, cuando monta una teja sobre la otra. En el caso de la teja tipo zinc, tiene 82 centímetros de ancho, pero el ancho útil son 75 centímetros. Esos 7 centímetros para el caso de las tejas tipo zinc también sería el traslapo, o sea, lo que normalmente se conoce como montar una teja sobre la otra. El nombre técnico es traslapar. Las tejas tipo zinc aparecen a partir de 7, número 7, o sea, la longitud, 7, 8, 10. Las tejas perfil 7 aparecen desde número 4, 4 pies, que son 1 metro con 22, volvemos a repetir, hasta 12 centímetros, hasta 12 pies, que serían 3 metros con 66 centímetros. Estas tejas tienen una caracterización muy importante, la garantía. 5 años de garantía bajo condiciones normales de uso de instalación. Mucha gente cree que instalar una teja es colocarla sobre unos apoyos y colocarle unos amarres, pero hay algunas recomendaciones bien importantes. Voy a nombrar algunas de las recomendaciones más importantes para que una garantía no se pierda. Primero, la pendiente. Nosotros recomendamos mínimo 15 grados de pendiente. Si yo la coloco muy horizontal, van a entrar más directamente los rayos del sol y la van a quemar mucho más fácil. Entonces, una buena pendiente, mínimo 15 grados. Segundo, la distancia entre apoyos. Normalmente para las tejas Terford, la diferencia entre una teja Terford y una lámina aluminía es que la teja es tiene mayor espesor, tiene 1.3, una aluminí tiene casi 1 milímetro de espesor. Para la aluminí, por el hecho de tener un espesor más delgado, la distancia entre apoyos es más corta, 1 metro 30 centímetros. Para una teja, en el caso de Terford, que es un espesor de pared más gruesa, entonces las distancias entre apoyos puede ser más abierta, 1 metro con 50 centímetros. Importante tener en cuenta esos apoyos. Otra cosa bien importante para tener en cuenta dentro de una instalación es que en climas cálidos, muy cálidos, temperaturas muy altas, nosotros preferiblemente recomendamos que los apoyos donde va la teja, preferiblemente sean en madera y no en metal. ¿Por qué? Porque donde la teja esté en contacto con apoyos metálicos, genera más calor y por ahí posiblemente la teja se va a empezar a quemar mucho más rápido, ¿no? Van a aparecer esas manchas cafés mucho más rápido. Entonces, en climas cálidos, por favor, apoyos preferiblemente en madera. Si por alguna razón ya tiene los apoyos metálicos, hay que tratar de aislar el contacto de la teja con ese apoyo metálico. ¿Cómo lo puede hacer? Con aislante, puede utilizar icopor, unos tramitos de caucho para aislar el calor entre el contacto de la teja con el apoyo. Otra cosa bien importante tener en cuenta, y no sobra decirlo, es que los amarres van en la cresta y no en el valle. Encuentra uno amarres en el valle y por ahí obviamente se va a filtrar el agua.
Más cosas importantes para tener en cuenta. Hay reclamos de que se dice que las tejas sudan y que las tejas lloran. Ese es el término que normalmente utilizan los clientes. Quiero manifestarlo así abiertamente, como no los dicen, que dicen que instalaron una cubierta y empezaron a caer gotas de agua como si toda el área de esa teja estuviera rota. Eso sucede por un fenómeno que se llama condensación. Cuando se instalan cubiertas, tiene que haber corrientes de aire que entren internamente. El lugar no puede ser completamente cerrado. Entonces, lo que se busca es que la temperatura externa y la interna sean equilibradas. Eso es el fenómeno de condensación y que lo vemos normalmente cuando subimos a un vehículo. Está lloviendo, quiero colocar calorcita, subo el vidrio y con el rato ustedes van a ver que aparecen una serie de goticas como manchas. Eso es el fenómeno de condensación. Ese vapor se convierte en gotas y finalmente empiezan a caer. Entonces la gente cree que el área de esa cubierta está completamente fisurado con rotos y se llama fenómeno de condensación. ¿Cómo soluciona el fenómeno de condensación? Dentro de esa área donde cubrí, dejar que por algún lado, en los laterales o en el norte, en el sur, al frente, al lado, entren corrientes de aire y equilibren tanto la temperatura interna como la externa para que no se forme el fenómeno de condensación. Normalmente las tejas se deben colocar con amarres, los amarres tradicionales. El gancho NS son para otro tipo de tejas como las tejas en asbestocemento. Los amarres son los ideales para una teja nuestra. Obviamente cuando ustedes vean traslapar tejas nuestras o láminas nuestras unas con otras, donde está traslapada van a ver que hay un cambio de color un poco más acentuado que el resto de la teja. Obviamente porque allá hay un poco más concentración de calor, ¿no? La garantía también se da alguien dice, las tejas se me dañaron, se quemaron, las tejas se cambiaron de color. Entonces lo que hacemos a través del Departamento de Asistencia Técnica es verificar primero que estén bien instaladas bajo algunas de las recomendaciones que les acabo de dar. Segundo, la inclinación, la pendiente, la distancia entre apoyos, que no haya condensación. Si nosotros verificamos que esas condiciones se cumplen, entonces ahí es cuando entra a funcionar la garantía, ¿no? Es importante ver cómo están instaladas para dar una buena garantía. Por eso vuelvo y repito, la garantía no es solamente porque se da que unas tejas se instalaron y se colocaron un amarre. Hay que mirar toda esa cierta de características para dar una buena garantía, ¿no? Bueno, quiero agradecerles mucho. Hasta aquí llega la presentación de todo lo que es el portafolio de productos de PVC Herford. Espero que haya sido de su agrado, que las inquietudes que tenían hayan sido satisfactorias en su respuesta. Y tenemos una línea para que ustedes puedan consultar y una línea de internet www.herford.com donde pueden encontrar todas nuestras líneas de productos, tanto en tuberías, griferías y tejas plásticas. Mi número de celular es el 310-323-6603. Pertenezco al Departamento de Asistencia Técnica. Cualquier consulta, cualquier